Amén. Puede tomar asiento. El día de hoy vamos al paso 10. Y la mentira que hemos escuchado: no puedo aguantar. ¿Por qué sufrimos? Y aquí nos dice, el pastor me decía, aquí están los dos muñequitos, uno diciéndole, ánimo, ánimo, que vas a salir adelante. Y a un lado está el muñequito llorando. Yo le puse uno a Pablo y otro a Pedro. Ah, sí, él le puso uno a Pablo y al otro Pedro. ¿Ven? Y aquí dice la inquietud. Cuando algo malo sucede, es común escuchar, ¿dónde está Dios? ¿Merezco esto? Me doy por vencido, ya no aguanto, porque estoy pasando por estas pruebas. Si soy hijo de Dios, ¿por qué me tratan así? ¿O por qué me trata así? En estos momentos de dolor, todos quieren saber el por qué. No hay respuestas fáciles, pero la Biblia sí tiene mucho que decir. Y la verdad, en el primer punto dice, Dios en ningún momento nos ha abandonado. Siempre está a su lado. Y ahí tenemos el versículo de Hebreos 13, del 5 al 6. El segundo punto dice, ¿merezco esto? Muchas veces no se puede entender la causa, pero es importante saber que nada sucede por casualidad. Hay un plan para todo. Y ahí vemos que tenemos Romanos 8, 28 y 29. Diga conmigo, todo tiene un propósito. Aún el sufrimiento tiene un propósito. Y eso se lo voy a enseñar más a profundidad al final. Dice, ¿por qué sufrimos? Veremos algunas respuestas en esta lección, pero hay que entender una cosa. La pregunta más importante no es por qué, sino cómo responder al sufrimiento. Dice el siguiente punto, cuando algo malo sucede hay dos opciones. Puede deprimirse, enojarse y quejarse, o puede tomarlo como una escuela para formar su carácter. Todo depende de la madurez que usted tenga. En 1 de Pedro 5:10 dice, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hay una razón para el dolor. Amén. Y aquí dice, un evangelio sin dolor. Hay muchos que predican que la voluntad de Dios es que sus hijos nunca sufran. Por lo tanto, dicen que cuando un creyente sufre es a causa de su propio pecado o por falta de fe. Proclaman un evangelio fácil, sin dolor, pero ¿qué dice la Biblia? Veremos que todos sufrimos, aún los justos, sin que sea necesariamente el resultado de la ira de Dios. No debemos extrañarnos cuando sufrimos, eso es normal. Amén. Entonces, recuerde que hace mucho tiempo, yo no sé si todavía, hace mucho tiempo se levantó una iglesia que se llamaba Pare de Sufrir. Y en realidad cuando yo leí el Pare de Sufrir, dije, ahí ya comenzaron con la primer mentira. Amén. ¿Por qué? Porque aunque estamos en Cristo, el sufrimiento tiene un propósito. Amén. Así que vamos al número 1 y el hermano Guillermo lo lee, por favor. Dice, ¿qué dijo Jesús sobre la tribulación? En Juan 16:33. He hablado para que tengamos paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Amén. ¿Alguien puso algo diferente? Ahora yo le pregunto a Leo, ¿qué significa paz para usted? Confiar en Dios, de nada, que no tener miedo de que venga lo que venga, confiar siempre en Dios, porque si confiamos en Dios va a pasar lo que va a pasar, porque Él nos cuida de nosotros. Amén, amén. ¡Bravo! Amén, amén, amén. Hasta vi que se abrieron los cielos.
Amén, amén. Eso es paz. Por eso dice, yo he hablado para que en quién, en mí, en Jesús tengamos paz. Entonces, ¿qué me dice esto a mí? Que cuando tenemos perturbación es porque no estamos en Cristo, es porque no estamos confiando en Dios, porque ante cualquier circunstancia, venga lo que venga, siempre estar en Dios nos va a traer paz. Y aquí por eso él dijo, para que en mí, o sea, él no dijo, yo he venido para que tengan paz. Él dijo, para que en mí, o sea, para que en Dios tengamos paz. Una cosa más que quiero añadirle, que paz significa shalom. Y la palabra shalom significa descanso, armonía, seguridad y una completa prosperidad. Una de los saludos que tenemos mi mamá y yo, entre las loqueras que tenemos, siempre nos decimos shalom cuando nosotros terminamos una conversación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos declarando prosperidad, estamos declarando paz, estamos declarando descanso. Entonces, así como cuando uno dice, oh, Dios te bendiga, cuando usted le dice shalom a una persona, usted le está diciendo de que descanses en Dios, que tengas paz, que tengas armonía. O sea, usted le está profetizando a la persona eso. Amén. Amén. El número 2, Juan Carlos, por favor. Es cierto que Dios quiere que sus hijos sufran, y si sufren es a causa de su propio pecado. Una pregunta. Según 2 de Corintios 11, 23 y 28, yo le coloqué, no porque son pruebas de fe. Amén. La primera de Pedro, de 4, 12 al 14, le puse, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Amén. Y en el versículo 14 dice que especialmente que hay veces en que sufren por el hecho de ser cristianos. ¿Has sufrido en alguna ocasión por ser cristiano? Yo no le puse nada porque no he sufrido por ser cristiano, no he sufrido. Amén. No lo han perseguido por ser cristiano, no se han burlado. Todavía no he llegado a eso. Todavía- Bueno, sí he tenido... Lo invito a China. Pero que yo me siento así, que estoy sufriendo, que me estoy muriendo, ¿no? Un día vamos a ir a Haití a ver qué hay. A ver qué sucede. Hay lugares donde sí incluso la gente sufre por ser cristiana. Yo recuerdo hace muchísimos años que me tocó predicar en México. Yo estaba predicando, hermanos, y una persona allá afuera gritaba, saquen al predicador, y traía un machete, no sé cómo, una cosa que usan allá en México, grandísima, y saquen al predicador. ¿Y quién estaba predicando? Era yo, ¿eh? Mas sin embargo era de que hay gente, hermanos, que les habla a usted de Cristo y ellos se van contra usted porque no entienden todavía. Entonces, gracias a Dios, yo por eso siempre he dicho, demos gracias a Dios que todavía tenemos una Biblia para leer, demos gracias a Dios que todavía tenemos la habilidad de poder llegar a nuestras iglesias, a poder venir a reunirnos, porque van a llegar esos tiempos. Creo que todavía ya en China no les permiten tener una Biblia física. Entonces van a llegar esos tiempos porque el enemigo se está levantando mucho más. Pero ya cuando nosotros aprendemos y sabemos todo esto no nos va a perturbar como nos habló el Señor a través de Leo. Amén. Así que continuamos el 3. Sorimar, por favor. Dice, ¿cómo debe responder al sufrimiento? Apunte las dos cosas mencionadas en 1 de Pedro 4:19. Yo puse encomendar su alma y hacer el bien. Amén. ¿Alguien me puso algo diferente? Hacer lo correcto y confiar nuestra vida en Dios. Amén. Lorena está como bien proud. ¿Cómo se dice ahorita? Bien orgullosa. Ahorita Leo hasta voltea y lo ve. Amén. Oh. Amén. Dice, debemos de encomendar nuestras vidas a Dios, o como dijo Sorimar, nuestras almas a Dios y hacer el bien. Amén.
Dice, el sufrimiento no es motivo de quejarse, al contrario, es una oportunidad para crecer. Esto sucede cuando el creyente entrega todas sus circunstancias de su vida a Dios y sigue haciendo el bien, aún en medio del dolor. Amén. Dice, a veces uno sufre como consecuencia de su propia rebeldía. El sufrimiento es una manera que Dios usa para llamarle la atención. Al final de la clase le voy a enseñar 4 razones por las cuales la persona sufre, pero eso es al final de la clase. Dice, entonces examine su vida. Recuerde que Dios no rechaza a su hijo rebelde, quiere restaurarlo. La disciplina o lo disciplina en amor hasta que vuelva al camino correcto, de acuerdo a Hebreos 12 del 5 al 6. Amén. ¿Qué quiere lograr Dios con el sufrimiento? Ruti, por favor. Ruti, mamá. ¿Hay un plan para su vida o simplemente está a la deriva? Romanos 8:28. Si hay un plan, fui llamada con un propósito. Amén. Amén. Todos tenemos un plan. Aún el dolor, aún el sufrimiento, aún la adversidad siempre tiene un plan en nosotros porque Dios quiere formar algo en nuestras vidas. Amén. El 5, Félix, please. El apóstol Pablo puede hablar por experiencia propia sobre el sufrimiento. Conozca su perspectiva en 2 de Corintios 4, 7 y 12. Dios dio el tesoro del Evangelio a personas imperfectas. ¿Cuál es un propósito de estas debilidades? ¿Qué usted respondió? De acuerdo a 2 Corintios 4, 7 al 12, ¿en qué terminaba? ¿O en qué comenzaba el 7? ¿Alguien respondió ese? El poder de Dios, no de nosotros. ¿Perdón? El poder de Dios, no de nosotros. Amén. ¿Y usted, Solimar? Perfeccionar y fortalecer. La gloria de Dios. Yo le puse que la luz brille. Que la luz brille. No tanto como aquí, ¿verdad? Pero que brille. ¿Alguien más puso algo diferente? Amén. Aquí dice, bueno, yo también le puse para que la gloria de Dios. Amén. Y continúa diciendo, ¿qué actitud expresa Pablo en los versículos 8 y 9? ¿Alguien respondió esa? Estar confiados en Dios. Amén. ¿Alguien más? No desesperarnos y confiar en Dios, porque lo primero que viene ante cualquier adversidad es la desesperación. Si uno sabe controlar la desesperación, usted va a pasar la adversidad o el dolor o lo que venga más fácilmente. Amén. Yo le puse una distinta. A ver qué usted respondió. Que Dios siempre está con nosotros, aún en nuestros peores momentos. Amén. Amén, así es. Yo le puse que de una o de otra manera saldremos adelante. Amén. Yo le puse que aunque haya adversidades, Dios siempre tiene el control de todo lo que pasa. Amén. Le dijo Mardoqueo a Esther. Así le dijo Mardoqueo a Esther. ¿Qué le dijo? Que iba a venir ayuda, pero iba a venir ayuda. Amén. Que se aventara a hacer lo que tenía que hacer, iba a venir ayuda. Amén. La ayuda, él dice ahí que la ayuda iba a venir de algún lado, pero iba a llegar. Amén. No sabía de dónde. Claro, iba a venir de Dios, pero no sabía por dónde iba a llegar. Amén. El 6, Abner, please. ¿Qué propósitos tiene Dios para el sufrimiento en el 2 Corintios 1? Primero dice, somos consolados por Dios. Versículo 8 al 9 dice, resucitar de los muertos. Amén. Javier, ¿qué respondiste tú en esa? El 6. Yo no respondí en esa. ¿No lo respondiste? Ruthie Junior. ¿Tampoco? Federico. No me diga que le copió a la Ruthie Junior. A ver, para ser consolados por Dios. Amén. Una de las cosas que yo le quiero decir
es de que aunque el sufrimiento tiene diferentes razones, la persona que no ha sufrido nunca en su vida no puede ser sensible al dolor de los demás. Una persona que ha sufrido alguna situación es mucho más sensible al dolor de los demás. Amén. Entonces, a veces esa es una de las causas por las cuales uno puede sufrir. Por ejemplo, una mamá que ha tenido hijos, yo le aseguro que entiende a las mamás que están embarazadas o que van a tener hijos. Una que nunca ha tenido hijos, yo le aseguro que el mejor consejo que puede dar una persona a los padres de los hijos es el que no ha tenido. Porque el que no ha tenido siempre dice, es que tienes que educarlos bien, es que tienes que sentarlos ahí, es que tienes que hacerles, porque nunca ha tenido. Pero el que ya los tiene, ya sabe que no es tan fácil como se ve, ¿verdad? Entonces, cuando pasamos por sufrimientos, dependiendo del sufrimiento que usted ha tenido, usted puede entender y puede ser más sensible al sufrimiento de las demás personas. Amén. El 7, Ruthie Junior, léalo, hija, por favor. Algunos dicen, si Dios no estuviera conmigo no hubiera pasado esto. ¿Cómo debe responder a las pruebas en enero 1 del 2 al 4? ¿Sí respondió ese? A ver, dígale a alguien que lo haya respondido. Alguien que le ayude a la Ruthie Junior. El pastor que respondió al 7. Con alegría. Con alegría, sí. Con alegría. ¿Por qué? ¿Por qué con alegría? Porque la fe produce paciencia. Amén. Amén, amén. Una de las cosas que yo leí en ese versículo, que es en la Nueva Traducción Viviente, dice, para que seamos perfectos y completos y no les falte nada. Cuando nosotros aceptamos la adversidad o el dolor con alegría y con paciencia, también dice ahí, es para que nosotros seamos formados, seamos completos en Dios y no nos falte nada. Amén. Porque una vez que hemos pasado la prueba, tendremos una mayor confianza en Dios. Yo le aseguro que la persona que ha pasado por una adversidad, cuando ve la mano de Dios en ellos, ya la que viene como que ya se la pasa más tranquila porque ya sabe, no, si Dios me sacó de esta, me va a sacar de esa también. Amén. Entonces, por eso es importante entender cuál es el propósito del sufrimiento. Ahora, la primer flechita, el pastor lo lee, por favor. En el resumen. Dice, el sufrimiento no debe de sorprendernos. Si Cristo y los apóstoles sufrieron, ¿podemos esperar menos? Es una pregunta. Los que predican un evangelio sin dolor creen en una fantasía. Creen en una fantasía, no en el verdadero evangelio. Amén. Amén. A veces pareciera que la palabra se contradice, porque vemos que en Juan 10:10 dice que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, pero ahí no dice para darnos una vida totalmente sin dolor. El dolor siempre va a tener un propósito en la vida, y siempre el propósito que tiene el dolor siempre va a ser para bien. Por ejemplo, si una mamá cuando tiene a su hijo no pasa por dolor, el bebé no puede nacer. Por más que usted quiera que se la hagan más fácil, el bebé no podrá nacer. El dolor es para que lo que Dios ha puesto en nosotros pueda nacer y aprendamos a cuidarlo. La gente que se le imparte una visión, un ministerio, algo de Dios y no pasa por un proceso, esa persona no llega ni a la mitad de la escalera. Puede llegar a caer porque no tiene sensibilidad. Una de las características de Dios es que Dios es sensible al dolor de la persona. Por eso envió a su Hijo, para poder morir por nosotros y que nosotros pudiésemos ser salvos. Amén. El puntito o la flechita número 2, Lorena, por favor. Dice, hay un plan. Todos nos ayudan a bien. Dios no nos abandona. Estamos en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Amén. Quiero aquí entrar un poquito en lo que se escucha mucho en las noticias sobre las persecuciones.
Y yo hablaba con mi mamá y yo le decía, mami, si te das cuenta hoy en día hay muchos recursos donde la gente puede escuchar mentiras o mentiras con verdades. Yo me puse a investigar cuál ha sido el presidente que más ha enviado gente a sus países, y el primer presidente era el morenito. Ajá, fue el que más cantidad, usted puede mirar las estadísticas y es el que más cantidad ha enviado a sus países. Después de él fue el Bush, o sea que usted decía salud, Bush. Entonces ese es el segundo que más tiene estadísticas. El que está actualmente es el que menos ha enviado a sus países. ¿Y cuántos hemos escuchado que ya, o sea, ya de que usted sale aquí ya se lo están enviando? ¿Sí me entiende? Pero porque hoy en día hay mucho más noticias, más redes sociales, más recursos, mucha propaganda, como dice la hermana. Exacto. Entonces, por eso debemos de investigar antes de escuchar. Porque si solo nos llevamos a lo que escuchamos, hermanos, vamos a aprender a guiarnos por lo que escuchamos nada más. Y yo por eso siempre motivo a la gente a investigar, a escudriñar, a estudiar antes de creer una cosa. Incluso aún aquí cuando el pastor esté predicando, cuando un ministro esté predicando, usted escriba, llegue a su casa y revise todo. ¿Por qué? Porque hoy en día se va a levantar mucha mentira alrededor del mundo, que cualquiera va a venir a decirle yo soy el Cristo, y si nosotros no investigamos, hermanos, eso puede perjudicar nuestras vidas. Por eso es importante estudiar, escudriñar e investigar antes de seguir corriendo la noticia. ¿Amén? El tercer flechita, Leo, por favor. El sufrimiento es la escuela de la solidaridad y compasión. El mundo está lleno de gente que sufre. ¿Quién les va a consolar? Los que hemos pasado por pruebas estamos preparados para consolar a otros. Esto es lo que yo le decía ahorita. Cuando nosotros pasamos por el sufrimiento, nosotros aprendemos a ser más sensibles hacia las demás personas. Amén. El pastor hace unos días estaba mirando un programa de un señor que se dedica a rescatar personas drogadictas. Cuando él me dijo de ese programa, yo dije, seguro, casi le puedo asegurar, creo que ni se lo he dicho, pero pensé, dije, seguro el que anda haciendo eso pasó por ese proceso también, donde fue rescatado, sanado, limpiado, y ahora él entiende a la gente que vive así. Amén. Entonces, a veces para eso es de que una persona que pasó por un divorcio entiende a la otra persona que está pasando por un divorcio. Amén. Entonces, el dolor o la adversidad siempre tiene un propósito. Amén. El siguiente flechita, Juan Carlos, por favor. Nos enseña a depender de Dios y no de nosotros mismos. Amén. Siguiente flechita, Ruti Junior. ¿El sufrimiento es una oportunidad? El sufrimiento es una oportunidad para crecer, nos reflexiona las pruebas, nos enseña cosas que no aprendemos en otra manera. Amén. Siguiente flechita, Félix, por favor. Ok. Puede ser una llamada de Dios para examinar su vida, arrepentirse. Amén. El siguiente flechita, Federico. Dice, nuestra reacción a la prueba determina si nos edificamos o nos hundimos en resentimiento, depresión y tristeza. Amén. Lamentablemente hay muchas personas que vienen a Cristo, y cuando vienen a Cristo es muy lógico, se mueven de reino. O sea, cuando usted se mueve de reino, usted va a tener ataques, va a tener situaciones adversas. ¿Por qué? Porque cuando usted ya está moviendo del reino de las tinieblas al reino de Dios, el reino de las tinieblas no lo va a soltar tan fácilmente, ni le decir, bravo, mira, ya se volvió a Cristo. No, sino que va a venir contra todo a quererlo atacar.
y si no tiene cuidado esa persona, en los primeros meses la persona puede caer y decir, no, pues me habían dicho que en Cristo todo era mejor, entonces, pues ¿para qué vine? Porque ahora voy a empezar a sufrir, ahora estoy pasando por esta situación. No, es que es el proceso de limpieza, es el proceso, ahí es donde entra una guerra espiritual. Amén. Y yo le compartí al pastor que yo he sentido que al terminar este libro y el que viene, porque todavía nos falta uno, quiero entrar a enseñar un poquito más sobre cómo oír la voz de Dios y cómo entrar en lo que es la guerra espiritual. Amén. Pero aquí dice alto, no usted, alto, dice apunte, apunte en una hoja, aparte los sufrimientos que enfrenta ahora. Ore sobre cada uno de ellos así: Señor, muéstreme si hay pecado que debo de confesar. Me encomiendo a ti en esta prueba y me comprometo a seguir haciendo el bien. Rehúso deprimirme o amargarme a causa de esta prueba. Que estos días sean como mi escuela de compasión. Espero recibir de ti el consuelo para consolar a otros en el futuro. ¿Se da cuenta? O sea, nosotros pasamos por situaciones para poder entender a las demás personas. Dice, probados por la adversidad. Ahí a un ladito. ¿Se ha fijado que los árboles que crecen en un lugar solitario, expuestos a vientos y a sequías, son los más fuertes? Mientras que los que crecen más protegidos en el bosque son los más débiles. Dice aquí, un vaso de barro es débil hasta que pasa por el horno. Si el acero del cuchillo no pasa por fuego, no tendrá temple. Faltará la dureza para mantener su filo. Cuando alguien preguntó a un sabio, ¿por qué sufren los justos? Él respondió, porque no son los únicos que pueden resistir. Hoy la iglesia necesita gente que no haya sido abatida o destruida por su sufrimiento, ni que sea un pueblo derrotado, triste y lleno de cuestionamientos, sino aferrado a su amor, demostrando en todo la fidelidad de Dios, perseverante, fuerte en la fe. Estas personas serán un ejemplo para los débiles y una fuente de consuelo y consolación. Las pruebas son como la medicina recetada por el nuestro sabio y buen médico, porque las necesitamos y él determina la frecuencia y la dosis según lo que el caso requiere. Quiero enfocar aquí un poquito esto sobre las pruebas o la adversidad o el dolor que estemos pasando es muy diferente en cada persona. Por ejemplo, lo que al hermano Guillermo le duele no es lo mismo que le puede doler a Juan Carlos. Lo que a Juan Carlos tal vez, en lo que él experimente, tal vez Juan Carlos dice, ya es lo último que puedo aguantar. El hermano Guillermo no lo siente tan difícil. ¿Sí me entiende? Porque con cada persona Dios lo puede tratar de una manera diferente. Y Dios no le va a poner el mismo dolor que le duele al hermano Guillermo, al hermano Juan Carlos, porque entonces no le va a formar, ¿sí me entienden? No lo va a preparar, porque no le está doliendo. Entonces, cada persona va a recibir un diferente trato de Dios. El trato que él recibe no es el mismo que usted recibe. Esto es como el que cuando tenemos 2, 3 niños, nosotros vemos que cada niño es diferente. Y a cada niño se disciplina de una manera diferente, porque usted no puede disciplinar al que es bien tranquilito como al que es bien inquieto, ¿sí me entienden? Así mismo lo hace Dios con los tratos con nosotros, amén. Bien, vamos hacia el falso y el verdadero. El falso y el verdadero. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dígame. Mientras usted está hablando de esos temas del sufrimiento, no me acuerdo en qué parte habló que siempre hablamos de un amigo que trabaja con él. Ellos quedaron hasta el final. Y yo le digo, ¿tú no le predicas a él? Sí, yo lo invito para la iglesia y todo, y él ha ido para la iglesia, pero él se junta con una gente
a los fines de semana y toman. Ujú. Y bueno, y yo le digo, bueno, eso es lo que hace todo el mundo. Sí. Y tiene unos amigos allá que también van a una iglesia Ujú. y van y tocan y todo. Y no sé cómo es el tema que desde nacieron en un hogar cristiano y son músicos y todo, y van y se reúnen y toman, Ujú. ¿usted sabe? Y entonces él me dice, y ellos son un mal testimonio para él, porque él dice, si estos vienen y son cristianos y Ujú. toman, ¿qué voy a hacer yo con mi iglesia? Exacto. Entonces yo digo, bueno, esos Ujú. que están así un ratico, pienso yo, Ujú. no sé, por eso le pregunto, Sí. que están aquí un ratico en el, ¿qué pasa, pastor? Hace muchos años, yo vengo predicando, hermana, por muchísimos años. Y yo antes me frustraba, incluso uno de los propósitos que me puse cuando conocí al Señor es tratar de cambiar la mentalidad de la gente hacia los cristianos. Porque si usted escucha, yo creo que el 60% de personas dicen, no, pero mira que él es cristiano y cómo se comporta. Entonces, llegó un momento que el Espíritu Santo a mí me dijo, es que tú no eres quien vas a cambiar la gente, soy yo. Porque la palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo quien redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Usted, o lo que tenemos que hacer nosotros es predicarle la palabra a la persona y bye bye. Es, por ejemplo, como el cartero o el bellman, sí, el cartero se dice, ¿verdad? La persona que va y le deja las cartas a su buzón. Esa persona va y le deja la carta a su buzón, pero no espera hasta que usted vaya a abrir la carta. O sea, él le entrega la carta y dice, ok, bye bye, regreso mañana, ¿sí me entiende? Así mismo nosotros predicamos la palabra. Venimos, le hablamos, sí, usted siembra la semilla y no va a esperar hasta que la persona va a querer cambiar. Usted sembró la semilla y le dice, bye bye. El Espíritu Santo es el que se queda ahí tocando a la persona, redarguyéndola. Incluso esa persona puede llegar a dar mucho mejor testimonio que los que conocen de Dios, ¿sí me entienden? Pero eso no nos va a quitar de nunca hablarles, tenemos que hablarles, amén. Diga, pastor. Bueno, yo tengo un testimonio así de ese, de que Ajá. antes de yo ser cristiano anduve trabajando con unos que eran cristianos, me daban mal testimonio. Y yo dije, no, pues yo tengo, ¿para qué voy a ir? No, pues sí. Sí. Pero Yo creo que todos. Llegó el día que el Espíritu Santo me tocó a mí, Sí. y eso no me interesó para mí. Exactamente. O sea que Dios se las va a arreglar. Claro. Dejémosle las cosas a Dios. Sí. Y si uno se hace esas preguntas a veces. Exacto. Ujú. Pero cuando Dios lo toca a uno, ya uno se fija. No, al contrario, yo después ya los comprendí y es por qué. Digo, no, pues ya sé por qué ellos se portan así, porque tú ya eres fan. Claro. Y yo le he platicado muchas veces. Yo conocí a una hermana, que ella era hermana, pero yo no era cristiana, y nunca supe que era cristiana hasta después que yo me convertí y yo sentí el deseo de invitarla a mi iglesia. Y cuando yo la invité, me dijo, no, pues es que yo también soy cristiana, y me quedé yo como, wow, ¿sí me entiende? O sea, vemos, y esto va a suceder, y a veces Dios nos permite verlo, porque en el proceso o en nuestra carrera cristiana, usted va a mirar incluso hasta ministros que le van a dar mal testimonio. Entonces, ya cuando usted pone la mirada en Jesús y usted dice, nadie más, solamente mi mirada es en Jesús, usted va a venir a la iglesia, va a ver a la izquierda, va a ver a la derecha, pero usted va a continuar. O sea, porque la verdad, mientras somos seres humanos, no hay persona perfecta, todos pueden fallar. Incluso Dios puede permitir que un ministro, un hermano en Cristo, el hijo del pastor o aquel que se decía el siervo del Dios Altísimo, falle frente a usted para que no pongamos la mirada en ellos. Amén. Entonces, nuestro deber es compartirle a la gente, pero no frustrarnos si la persona no quiere. Dejarle ahí la semilla y que el Espíritu Santo sea el que siga trabajando con él. Claro, vamos a dejar la semilla y irnos a orar por la persona para que la semilla pueda dar fruto. Amén, pastor. ¿Iba a decir algo? Pues sí. A ver, le doy tres segundos. Sí, a veces va a suceder así, de que hay malos testimonios. Claro. Y a veces la persona que uno se quiere ganar, y uno sabe que el otro uno se quiere ganar a esa persona y hay otro que le da un mal testimonio, pero no hay Amén. que entristecernos. Dios tiene el control. Amén. Dios tiene el control. Y es así lo que usted dice. Sí. Y ahora me llamaron otra vez para hacer eventos. Ujú. Y el dueño de la empresa de los eventos, que es un mexicano, que su Ujú. mamá tiene 30 años aquí, trabaja con el gobierno y todo Sí. eso. Ujú. Él tiene doble naturaleza, usted sabe. Ajá. Pero pastor, usted lo ve.
yo me oro por él. Ujú. Porque Dios mío, qué clase de ser humano, amable. Ujú. No parece, si no, a mí no me lo había Sí. dicho, yo no. Ajá. Pero pastor, es así lo que usted dice. Sí. Los que menos que están en el mundo Exacto, sí. son tremendas personas. Sí, y a veces es gente, como dice el pastor, solo les hace falta conocer a Jesús, o sea, porque ya es gente que ya viene marcada y en su tiempo, en su momento, Dios dice, ok, ya es tu tiempo de venir conmigo, ¿sí me entienden? Entonces, que eso no, nosotros tenemos que evangelizar, tenemos que compartirle, pero que eso no nos detenga a que decir, no, pues mira, tengo 10 años hablándole y no se ha convertido. Llega el momento, amén. Hermana Ruthie, Yo quiero compartir algo. díganos. En el trabajo hace 2 años entró una persona a trabajar ahí conmigo. Ujú. Y yo le prediqué el evangelio, bueno, no me desperdició la oportunidad. Ujú. Y le empecé a predicar. Sí, eso lo creo. Pero ella siempre decía que ella tenía un pacto con la muerte porque la había sacado de la cárcel. Oh, sí. Y, o sea, muchas cosas que la muerte había hecho con ella. Y sí, me decía, no, si ustedes los cristianos, y ella había tenido unas amigas que iban a una iglesia de ahí de Cami, Ujú. y se la pasaban metidas en los ministerios de la iglesia, pero ella tenía doble vida, tenía amante, y era Ujú. amiga de ella, y ella era la que sabía los secretos de la persona. Claro. Y ella me Ujú. decía, no, es que ustedes los cristianos nada más son doble cara. Sí. Y entonces así quedó, pero yo nunca desperdicié un momento para decirle pues lo que decimos. No todos somos igual y pues no todos tomamos el evangelio. Claro. Ujú. Y yo siempre le predicaba cuando había oportunidad. Se ha tomado 2 años y ya hace un año atrás su hijo se juntó con una cristiana media extinta, se conocieron en la discoteca. Ujú. Y ahí hicieron familia. Sí. Entonces ella tenía un bebé ya de 3 años. Ajá. Y entonces su hijo empezó a decirle a ella pues de que tenía problemas en el matrimonio porque los papás de la muchacha sí van a la iglesia. Ajá. Entonces ella me decía, es que mira que mi hijo me dijo esto y esto, que los hijos le hacen esto y esto, y que le quitan autoridad con el niño y que mira que pasa esto. Y yo le dije, ¿sabes? La única manera que él va a poder ganarles una batalla es que él vaya a la iglesia y aprenda el idioma de ellos, Sí, para claro. que él sepa las reglas como es en un matrimonio. Amén. Y cuando él sepa las reglas en un matrimonio, él va a poder contrarrestar las cosas Claro. que le hacen sentir a él que es menos hombre. Exacto, menos sí. autoridad en su casa. Y me dijo, oh, sí, le voy a decir. Entonces ella empezó a decirle lo que ella venía, me decía a mí, y yo le decía lo que era su hijo. Y entonces así estuvimos por unos meses. Sí. Y ahora hoy me dijo ella, oh, dice, te invito, dice, porque, no, la semana pasada me mandó un texto diciéndome que me invitaba el viernes, pero ya íbamos de salida. Sí. Que este domingo presentaron a su hijo de ellos. que Ajá. tenían un Sí. bebé. Ajá. Y ahora me dijo, oye, dice, porque me hice ratita. Sí. Me dice, oye, dice, me dijo Dani que se quiere bautizar. Dice, ¿tú qué opinas? Porque él apenas tiene poco que va a la iglesia. Claro. Y le dije, no, si él lo quiere hacer, Claro, toda ya la es el para que lo sentido. haga. Digo, y allí en la iglesia pues le tienen que enseñar y decir Claro, todo. amén. Digo, pero me da gusto porque le venía diciendo a Félix y le digo, fíjate cómo uno empieza a sembrar la semilla y es un efecto dominó. Exacto, ahora sí. ya alcancé a Dani, o sea, Exacto, no, me quedé con una sola, exacto. hasta Dani. Digo, y eso le da a uno esas ganas de decir, no importa que sea discriminado uno, pero porque sí sufrí, Sí. en esos procesos para hablar Sí. de Dios, fue mucha discriminación dentro del trabajo, porque ahí Sí. viene la cristianita, y viene la falsa, Claro. viene esto, Sí. porque no lo conocen a uno. Ya Exacto. porque La lo hermanista. La hermanita. ya lo conocen a uno, ya cambia la perspectiva, Sí. pero sí sufre uno. Amén. Es que para evangelizar se requiere mucha paciencia. Es como, yo creo que algunos aquí ya han sembrado una planta, digamos, sembró usted una piña, ¿verdad? Usted quiere hacer un árbol, ¿cómo se da la piña? Yo no sé, pero cómo se dé. Entonces usted lo sembró. No va a ser de un día para otro, pero dentro de la arena o de la tierra, se está formando la semilla, ¿sí me entiende? Entonces llega un momento, yo creo que una piña dura como 18 meses para poder empezar a brotar. Entonces usted piensa que no está dando nada, porque solamente mira que pues está la pura arena. Pero ya cuando llega el momento que se está germinando, que está haciendo todo el proceso, va a dar a luz. Así mismo nosotros cuando sembramos la semilla, usted siémbrela y empieza a dar por la persona y por todo lo que le rodean. Porque como usted dice, o sea, usted aventó un efecto dominó, le dio uno y tomó a todos.
Entonces, en este momento usted siga orando por las personas, no deje de orar, porque en su tiempo eso, el Espíritu Santo los va a tocar. Yo les he platicado el testimonio de la hermana que yo tenía, bueno, ya después era hermana, ¿verdad? Pero era una amiga cuando yo hace muchísimos años que estudiaba el inglés. Yo todos los recreos o como los descansos que nos daban, yo le hablaba de Cristo. Y ella siempre me decía, mira, Gloria, tú tu Dios y yo el mío. También le creía a la señora ese que tiene aquí un trinche. Entonces, no, tú tu Dios y yo el mío. Y yo otra vez al siguiente día, mira que es que Dios es bueno y Dios es milagroso. Dios te puede sanar, porque ella empezaba a tener problemas de salud. No, tú tu Dios y yo el mío. Ok, llegó un momento, nos graduamos, cada quien para su casa. Como a los 6 meses, llamada llorando que se estaba muriendo y que quería conocer el Dios que yo tanto le había hablado. Entonces dije, mijita, ya caíste. Dije, porque Dios sabe. O sea, Dios, hermano, yo siempre he dicho, Dios sabe en qué nos puede tocar. Posiblemente hay gente, hermanos, que se siente como que tiene el mundo a sus pies. Pero esa misma gente Dios la conoce y Dios sabe en qué área nos puede tocar para poder venir a Cristo. Entonces, cuando nosotros compartimos algo, ya sea de la palabra de Dios, hablarles y lo van a insultar, es parte del sufrimiento de Cristo. Ahí yo creo que algunos lo leímos, o la mayoría lo leímos, de que el apóstol Pablo dice que lo azotaron, lo golpearon, lo insultaron y él seguía predicando a Cristo. Amén. Ese es un sufrimiento bueno, o sea, es un sufrimiento gozoso, porque dice, me están insultando porque yo conozco a Dios, amén. Entonces hay que seguir compartiendo el evangelio sin importar si usted mira que floreció rápido o va tardando. Siempre oremos por la persona, amén. O va lenta la situación, amén. Bien, continuamos. Escriba falso, verdadero. Juan Carlos, lea el primero. Si Dios estuviera con nosotros, no pasaríamos por tantos problemas. ¿Qué usted respondió? Verdadero. A ver, ¿alguien más? ¿Qué respondieron? Falso. Para mí es falso. Falso, porque Dios está con usted, aunque pase adversidad. Amén. Es falso. Como dice el chavo, sentido figurado. Sí. Bueno, nada más quería ver cómo reaccionaban, dice el hermano. Amén. El siguiente, Ruti. Dios no quiere que sus hijos sufran. El sufrimiento siempre es causado por su propio pecado o por falta de fe. ¿Qué usted respondió? Verdadero. ¿Verdadero? ¿Alguien más? Yo puse falso. Yo no sé. Nada más nos están tanteando a ver cómo. Porque dice, Dios no quiere que sus hijos sufran. Y lo hemos leído en los versículos de atrás. Ajá. Y dice, el sufrimiento siempre es causado por su propio pecado o por falta de fe. Y lo vimos en la otra clase y ya está. Amén. Y es cierto. Porque nosotros cuando pecamos causamos dolor. Claro. Y cuando no tenemos la fe suficiente con Dios, que lo hablamos en la clase pasada, nos causa también sufrimiento. Amén. Recuerde que a veces hay estas que están entre verdadero y falso. ¿Por qué? Porque aunque Dios no quiere que nosotros suframos, a veces sufrimos por lo mismo, por adversidad, por propósito que Dios tiene en nosotros, o por alguna razón. Entonces, depende lo que uno... ¿Alguien más respondió algo diferente? No, bueno, yo quiero opinar ahí que a veces uno sufre porque tú está uno deformado. Amén. Está siendo uno formado la forma de Dios. Sí, recuerde que le dije... Uno está como enredado en las cosas malas y el desenrollarse es lo que uno lo hace a veces incomodarse. Amén. Recuerde que le dije que por lo menos hay 4 razones por las cuales los cristianos sufrimos. Si usted tiene su Biblia, busquemos, ok, that's it. Si usted tiene su Biblia. Me incomodaba que me dijeran, es que, bueno, vamos a recoger los diezmos. No. Amén. Si usted tiene su Biblia, vamos al Job 1:6. No lo vamos a leer todo. Me hacían sufrir. Job 1:6 al 12. No, el pastor dice que a él lo que lo hacía sufrir es que alguien le quisiera dar una ofrenda. Era como una ofensa para él. Pero ahora pregúntele. A ver. Ahora todas las que vengan. A ver. Job 1:6 al 12. Solo vamos a leer el 6.
Y aquí esto significa el sufrimiento por un trato de Dios. O sea, el sufrimiento que pasó Job fue por un trato de Dios. O sea, quería probar la fe de Job. No era porque Dios quería destruir la vida de Job, era porque Dios quería probar la fe. ¿Alguien tiene Job 1:6? Lorena, léalo, por favor. En la viejita. En la viejita, la de los abuelitos. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Amén. Entonces aquí podemos mirar que Job empezó a sufrir no porque él esperaba empezar su sufrimiento, no, es porque quería Dios probar la fe de él. Amén. ¿Y qué dice la palabra? Continúa diciendo, pero no lo vamos a leer porque ya no hay tiempo. Pero ahí sigue continuando y diciendo que Dios habló que Job era una persona justa. O sea, Job no tenía razón de sufrir. No tenía por qué, no tenía en su expediente que tiene que sufrir por esta razón. No, mas sin embargo él sufrió. ¿Por qué? Porque Dios tenía un trato con él. Amén. Siguiente razón por la cual las personas sufren está en Números 12, del 9 al 10. Si alguien lo puede leer, Números 12, del 9 al 10. Y esa es la razón número 2. La razón número 1 era por el trato de Dios. La razón número 1 por la consecuencia de nuestro pecado. Es Números 12, del 9 al 10. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo lee, por favor? A ver. Lorena, todos voltean a ver a Lorena. ¿Por qué, Lorena? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto. Amén, hasta ahí. Vea cuál era la razón por la que Miriam, en otra versión dice Miriam, por la razón que ella estaba sufriendo, por el pecado. ¿Cuál fue su pecado? Habló contra el líder que Dios había puesto. Entonces, criticó al líder. Por eso veamos, hermano, hay muchos detallitos que debemos de tener mucho cuidado, porque ahí Dios se enojó contra María o Miriam y le trajo una consecuencia de su pecado. Y eso fue un sufrimiento, tanto para él como para su familia, para ella como para su familia. Porque el pecado que ellos cometieron de criticar al líder, eso le provocó una lepra. Amén. Entonces, la siguiente manera por la cual las personas sufren es por la consecuencia de su pecado. Amén. Y eso Dios no se lo puede quitar porque tiene que pasar, tiene que pagar lista, amén, por su pecado. Tercera, la siguiente razón por el sufrimiento está en Juan 9, 2 y 3. ¿Alguien lo tiene, por favor? Todos voltean a ver a Lorena. Juan 9, del 2 al 3. Quien lo tenga lo lee. Esta es la siguiente razón. La primera razón es el trato de Dios. Segunda razón es la consecuencia del pecado. Y la tercera razón la vamos a leer en Juan 9, del 2 al 3. Quien lo tenga lo lee, por favor. Juan 9, del 2 al 3. ¿Nadie? Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Amén. Y luego continúa el que sigue. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. La versión de los abuelitos dice: para que la gloria de Dios sea manifestada. Esa es otra versión, ¿verdad? Para que la gloria de Dios sea manifestada. Dice aquí, los discípulos le preguntaron: ¿quién pecó? Porque estaba sufriendo el muchacho. Dijo: ¿pecaron sus padres o él? Y le dijo: no, esta razón de sufrimiento no es por pecado, es para que mi gloria sea manifiesta. Entonces, la tercera razón del sufrimiento es para que la gloria de Dios se manifieste.
Usted lo va a mirar también en el libro de Éxodo, pero no nos da mucho tiempo. En el libro de Éxodo la palabra de Dios dice que todas las plagas fueron para que la gloria de Dios se manifestara. Amén. Entonces, por eso sucedían las plagas. ¿Y quiénes sufrían? Dentro de lo que cabe, sufrían todos los que estaban en el pueblo. Amén. Entonces, número 1, el trato o el sufrimiento es razón por el trato de Dios. Número 2, por la consecuencia del pecado. Y número 3, para que la gloria de Dios sea manifiesta. Vamos al cuarto. Romanos 6:23. Cuarta razón de sufrimiento. Romanos 6:23. Quien lo tenga lo lee. Usted dice yo digo quién. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. ¿Qué provoca el pecado? Muerte. ¿Qué provoca la muerte? Sufrimiento. Entonces, la cuarta razón del sufrimiento es el pecado. La gente que ya se dedica totalmente a pecar, que ya es su pan diario. Eso ya provoca dolor, provoca todo tipo de adversidad o de sufrimiento por causa de su pecado. Amén. Por eso siempre es importante ponernos a cuentas con Dios ante cualquier situación, sea cosa pequeña o cosa grande. Porque a veces pensamos que, oh no, es que yo nada más me robé una cora. Una cora no es lo mismo que 1,000,000. Pero si usted dice que me robé una cora como me robé 1,000,000, las dos tienen el mismo verbo, es robar. Y el robar va a traer una consecuencia a nuestras vidas. Amén, ¿verdad? Las dos son cárceles. Las dos son cárceles, amén. Así que 4 razones. Espero que haya aprendido el día de hoy. En Dios siempre vamos a tener la victoria ante cualquier sufrimiento. Hace muchos años vino una hermana conmigo, no aquí en China, amén. Muchísimos años atrás estoy hablando, y vino pastora, le pido oración, porque es que hay una persona en el trabajo de mi esposo que como lo presiona mucho, ¿cómo se dice? Como lo azota, lo acosa mucho, dijo, y quiero que me ayude a orar para que Dios lo saque de ahí a esa persona, o que ponga a mi esposo en otro lugar. Y yo le dije, claro, hermana, vamos a orar, pero ¿sabe qué? Dios le puede quitar a esa persona a su esposo, pero le va a poner otra peor, porque Dios quiere trabajar en el corazón de su esposo. Y me dijo, ¿de verdad? Le dije, sí. O sea, porque cuando usted es llamado, señalado por Dios y sellado por Dios, vamos a pasar adversidades. Y a veces nosotros, hermano, evitamos las adversidades porque no queremos. Y este es un sello personal de los flemáticos. Gracias a Dios creo que aquí no hay muchos flemáticos, pero de los flemáticos, hermano, los flemáticos le evitan el dolor a como sea, costa lo que cueste, ¿sí me entiende? Porque ese es su temperamento. Entonces, ese muchacho pues era flemático. Y cuando la hermana me dijo, le dije, sí, hermana, vamos a orar. Pero si es un propósito de Dios, esa persona o ese aguijón que le ha puesto en su trabajo, Dios se lo va a quitar, pero o él pierde su propósito o Dios le va a poner otro peor para que él pueda pasar esa área. ¿Sí me entienden? Entonces es mejor el conocido que uno nuevo por conocer. Amén. El pastor. Ese es un ejemplo también como lo que hizo Jesús con Pedro. El diablo le pidió prestado a Pedro para darle una zarandea. Jesús no le dijo, te voy a quitar la zarandea, ¿sí? Dijo, voy a orar para que tu fe no falte, Pedro. Exacto. Entonces, hermano, a veces debemos de entender esto. Las adversidades, cuando vienen a nuestra vida, preguntar, ¿qué razón tienen en mi vida? ¿Qué vas a provocar? Hermano, yo les platicaba hace 2 años que yo pasé año tras año que con una operación, con otra operación, con dolor, con malestar. A veces tenía que estar cantando aquí con un dolor tremendo. Y yo decía, ¿cuál es el propósito, Señor? ¿Sí me entiendes? Nunca le dije, ¿por qué? O quítame este dolor, o quítame esto. No, ¿cuál es el propósito? ¿Qué vas a exprimir de mí?
Porque usted sabe que para que salga la unción de una ¿cómo se llama? Olivia, ¿no? Oliva, de una oliva, tienen que apachurrarla, apretarla, jalarla. Entonces, si usted quiere unción, ¿cuántos dicen amén? Y ahora nada más como 3 me dijeron amén. Si usted quiere unción, deje que Dios lo aplane, porque Dios le va a dar la victoria. O sea, y una vez, como dice Primera de Pedro, una vez que usted pasa el proceso, hermanos, la gloria que viene sobre su vida, créame que hasta autógrafo le van a pedir, porque van a ver a Dios en usted. Mientras tanto, mientras evitemos todo esto, el dolor, evitemos esta situación, ahí la va a pasar. Y por eso vemos cristianos de 20, 30 años que, como decía el hermano, no cambian. ¿Por qué? Porque nunca se han permitido un proceso de Dios. Todos los procesos de Dios tienen una razón del por qué. Amén. Entonces, espero que haya aprendido. Dígale a su hermano, ¿quieres unción? ¿Quieres unción? Déjate. ¿Qué pasa? El pastor se la perdió. El pastor se la perdió. No se apure, hermano. El pastor también pasó el mismo proceso. Amén, amén. Bien. No se apure, el pastor pasó por la misma escuela. Amén. Pastor, ore por favor para irnos. Amén, oramos. Todos por ahí. Ay, también felicítalo. Cuidado, Félix, porque lo duermen en el mueble. A ver. No. Bien, el pastor va a orar. Vamos a orar. Sí, Señor. Sí. Así es, papá. Amén. Así es, sí es. Siempre refugiémonos en Dios. Sí, papá, gracias. No en la adversidad. Así es. No en lo que puede pasar, sino Amén. en lo que Dios ha dicho. Así es, amén. Dios ha dicho que nos guardará de todos lados, nos sacará de todos lados, como lo dijo Mardoqueo. No sé de dónde vendrá la ayuda, pero ha de llegar. Amén, así es, Gracias, sí, Padre. Señor, así Usted ha es. sido bueno. Gracias, papá, te adoramos, Grandioso, te maravilloso, glorificamos, Padre. sí, Señor. Como salvaste a los antepasados que creyeron. Así es, Padre, Dios así Todopoderoso, sucederá con Padre, nosotros sí, en este Señor. tiempo, papá. En la adversidad que pueda venir, las cosas que puedan venir hacia nuestros alrededores, con nuestros hijos, Sí, con Señor. nuestra descendencia, Padre, donde quiera Así que es, sea, Dios Padre. Todopoderoso. Usted ha prometido sacarnos adelante. Gracias, Dios. Porque dice tu palabra que estamos en tus manos. Sí, porque Señor, estamos en así tus es, manos, Dios. Padre. ¿Quién nos puede arrebatar? Oh, Padre? sí, Padre Como dice glorioso. 2 Corintios 13, Padre. Gracias, ¿Quién nos Dios. puede separar del amor tuyo, Gracias, Padre? Señora. Nada, Padre, ni dolor, ni Oh, sí, principado, Señor, ni así es, tormenta, Dios. ni Muchas pobreza, gracias, ni Padre. enfermedad, la palabra tuya dice nada. Gracias, Padre. Dios, Y así es, nosotros Dios la creemos, Todopoderoso, Padre. Padre. Nos cubrimos con tu Gracias, sangre Señor. preciosa, seguimos declarando bendición. Sí, papá. Señor, así es, Seguimos Dios. declarando que usted nos sigue formando ese carácter Sí, suyo Padre, así en es, nuestras Dios. Sí, mi vidas, Dios, papá, así es, y que Padre. lo manifestamos, Lo anhelamos, Señor. en el nombre Gracias, poderoso Dios. de Jesús. En Gracias el porque nombre usted de nos lleva a nuestros Jesús, hogares Dios. con bien, con gozo, con Gracias, contentamiento, Dios. Sí, papá. Señor. Y seguimos declarando bendiciones Sí, el día de Señor. mañana, en el día que sigue, en la semana que sigue, en el mes Así que es, sigue, en Dios. el Sí, año que Señor. sigue, papá. Muchas gracias. Sí, Señor. Porque usted ya ha sido bueno. Amén, En sí, el Señor. nombre de Jesús. Amén. Sí, y Señor. amén. Amén. Pues nos vemos el... Voy a repartirle la próxima clase, ¿ok? No se olviden.